Ya. Ok, muchas gracias. Primeramente al doctor Gabriel Espinosa por invitarme a este coloquio. Y pues como él ya mencionó, les voy a platicar un poco de lo que hice en mi última estancia postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín, donde hemos trabajado con cuantificar a nivel escala enlace individual las interacciones moleculares o con patógenos, sobre todo interacciones multivalentes. Puede ser a la siguiente, Gabriel, por favor. Gabriel. Ya, gracias. Como nada más les quería decir brevemente, yo hice mi doctorado en la, o sea, yo soy de San Luis Potosí, hice mi maestría allá y me gané una beca de CONACYT DAAD, en la cual me hice mi doctorado en biofísica en la Facultad de Física, pero la Unidad de Física Médica y Biofísica de la Universidad de Leipzig, en el grupo del doctor Erwin Donat, una ciudad muy linda en el este de Alemania, y una ciudad estudiantil. Y puedes mostrar la siguiente. Y en ese doctorado yo me enfoqué a usar, a utilizar la microscopía de fuerza atómica para diferentes aplicaciones y tratar de entender diferentes interacciones moleculares. Muchos ya estarán familiarizados con la microscopía de fuerza atómica. Como pueden ver en la parte superior izquierda, es una punta muy fina, afilada a nivel casi de escala pequeña nanométrica, la cual escanea la superficie punto por punto y línea por línea y puede darte una representación tridimensional de lo que tienes desde tamaño atómico hasta cerca de una micra, entonces para investigar el mundo en la nanoescala. Y también se puede utilizar como un sensor de fuerza para aplicar fuerzas o medir fuerzas muy pequeñas en la escala de hasta unos cuantos piconewtons a máximo micronewtons. Bueno, incluso podría ser un poco más. Lo que quería comentar es que en la facultad, en Leipzig, me vi involucrado con temas de biofísica como la medición de propiedades mecánicas de viruses o de cápsidas virales, las propiedades mecánicas de cepillos de polímero cargado en solución, que estos polímeros se extienden y se hinchan, por así decirlo, en agua, como vemos en la imagen superior derecha, donde colapsan o se contraen de acuerdo eh, al medio que se encuentra en solución, por ejemplo, variando el pH, variando la temperatura o variando la fuerza iónica. Entonces, son ese tipo de materiales que tienen responsividad a condiciones externas. Pero también me vi involucrado en el estudio de interacción de polielectrolitos a nivel individual, o sea, polímeros cargados, los cuales podía medir su capacidad de absorción arrastrándolos uno por uno, como indica la imagen inferior derecha, sobre la superficie de membranas lipídicas fluidas, porque ahí en ese laboratorio también hacían nanocápsulas de polielectrolito y las querían recubrir con materiales biocompatibles como bicapas lipídicas, y entonces les interesaba saber cuál era la unión, cuál era el mecanismo de enlace entre el polielectrolito y la membrana lipídica, y esos experimentos me llevaron a empezar a investigar interacciones a nivel molécula individual con espectroscopía de fuerza atómica. Bueno, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, ya después me involucré en la Universidad de Berlín, en la Universidad Libre de Berlín, en el grupo del profesor Dr. Rainer Haag, con el cual trabajé hasta finales del año pasado. Bueno, todavía estoy trabajando con él en proyectos, todavía tenemos proyectos juntos. Una ciudad muy bonita, Berlín, y él está involucrado con muchos temas, desde descarga de fármacos inteligentes. ¿Puedes poner la que sigue, Gabriel? Por favor, por ejemplo, nanocarriers, superficies superhidrofóbicas o resistentes a adhesión proteica. Por ejemplo, también como muestro en la primera imagen de arriba, las propiedades mecánicas de estos nitrogeles de 150 a 200 micrómetros de diámetro para encapsular o proveer como micronichos a células madre para transportarlas. También superficies de diferente rugosidad para entender cómo las células, la proliferación celular cambia debido a la mecanotransducción en diferentes superficies con distintas propiedades.
y también me vi involucrado con estos hidrogeles súper suaves que se usan también para entender de esa manera propiedades elásticas de materiales muy suaves en bioingeniería. Pero hoy nada más les voy a hablar de las primeras tres que ahí marco, que son las interacciones multivalentes a nivel virus-receptor. Y también Gabriel me dijo que hay gente interesada utilizando óxido de grafeno en su grupo, pero yo colaboré con este grupo nomás en cosas de caracterización de la interacción multivalente de hojuelas de grafeno, óxido de grafeno funcionalizado multivalente contra bacterias. Y nada más, si hay tiempo, porque ya nos robamos un poco de tiempo, hablaré también de propiedades mecánicas de nanogeles que estuvimos trabajando, de nanogeles y nanocápsulas que se puede utilizar el microscopio de fuerza atómica para, de manera rápida, estudiar propiedades materiales nuevas propiedades materiales de estructuras que uno puede diseñar con química. Bueno, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, principalmente en las interacciones multivalentes, nosotros estamos interesados a atacar patógenos y para esto, en este grupo que estaba trabajando eran químicos para empezar. Yo soy físico y yo me dedico más que todo a medir las propiedades, a caracterizar las interacciones que llevan a cabo, por ejemplo, cuando se enlaza un virus con su receptor. Y como sabemos, los virus es el primer paso de cualquier patógeno al entrar o infectar una célula, es cuando se une en la superficie de la célula algún receptor o de manera por lo general, derivado con un receptor. Y no es solo uno, sino que empieza uno, pero luego hay más receptores que ayudan de cierta manera y encapsulan al patógeno para llevarlo por endocitosis o otro mecanismo, macropinocitosis, dentro de la célula, como indica la imagen en la figura superior A, donde se pone el virus. Pero, y hasta ahora se han usado algunos, porque no hay casi nada de antivirales, como es el Tamivir o Tamiflu, como se le conoce, de que son lentes que se le pegan a esas superficies, superficies de la proteína de superficie, pero como el virus tiene muchas, aún puede tener el éxito de penetrar la célula. Para eso, en este grupo, han desarrollado diferentes agentes basados en nanotecnología para diferentes agentes, me refiero a arquitecturas y plataformas duras o suaves o de diferente estructura para que presentan los grupos químicos que están sobre la superficie de la célula actuando como receptores. Y si usas diferentes, por ejemplo, en la imagen C y D, les pongo uno donde están esos inhibidores que son como partículas duras que están presentando el grupo químico. Entonces tiene más de dónde pegársele a diferentes puntos cada uno de los inhibidores. En la D tienes la conexión, son polímeros rígidos que van presentando esas unidades que también se le pegan. En la de abajo, que a mí me faltó E y F, son polímeros flexibles que se le pegan también al virus. Y la última, que es una hoja de grafeno funcionalizada con el grupo químico, como es flexible, puede atrapar o abrazar al patógeno. Entonces, aquí lo que yo tengo es que les voy a presentar primero una serie de trabajo que ha estado realizando el grupo en el que estoy trabajando, o que estaba trabajando hasta ahora, que han hecho unos avances muy bonitos en el sentido de desarrollar este tipo de agentes que son muy efectivos para inhibir patógenos y sobre todo virus o bacterias. Puedes darle clic, Gabriel, la siguiente. Y mi trabajo fue el de desarrollar, mi ex jefe quería que yo entendiera el mecanismo bottom-up approach, que significa de abajo hacia arriba, tú entiendes que si rompes el enlace molecular uno solo, y luego entiendes cómo se rompen dos, luego entiendes cómo se rompen tres, de manera serial o de manera multivalente simultánea, puedes aprender a poder predecir o saber cómo diseñar un inhibidor. Y eso es lo que fue mi trabajo y les voy a presentar después de, ¿cómo se llama?, de enseñarles los trabajos que hasta ahorita ellos han presentado relacionado con estos inhibidores globulares o de diferentes estructuras. ¿Puedes dar la siguiente, Gabriel, por favor? Bueno, aquí nada más como uno de los casos del que yo trabajé es el virus de la influenza, donde sabemos que el virus de la influenza es un virus con RNA,
pero que tiene también una membrana lipídica, como veo ahí en la figura A superior izquierda. La membrana lipídica, el tamaño total del virus es de entre 80 y 120 nanómetros, aunque unos filamentos pueden ser más largos. Y tiene dos proteínas principales de superficie, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Como pueden ver en la imagen de abajo, que es de Criotem, en Crio, podemos ver cómo le dibujaron muy bonito, pintaron las proteínas, la hemaglutinina en azul y la neuraminidasa en verde. La hemaglutinina es la responsable de pegársele a la superficie de la célula, a los receptores que van a llevar al cabo a que el virus se estabilice sobre la superficie celular y posteriormente sea tragado por la célula para poder empezar a infectar. Y la neuraminidasa hasta ahora había sido conocida como la responsable principal, porque la neuraminidasa actúa también como una enzima, tiene actividad enzimática, es la responsable de que cuando se reproduce un virus, cuando este se libera, la neuraminidasa corta el receptor donde estaba pegado y libera la progenie, los viriones. Muy bien, entonces lo que a nosotros nos interesa es saber si ya tenemos este conocimiento al grado de escala casi atómica, nanométrica, de las distancias entre los grupos activos donde se le pega el receptor, que en el caso de la virus de la influenza se le pega al ácido ciálico que se presenta en la superficie de la célula, como muestro en la superior derecha. Ahí el ácido ciálico tiene 3 puntos donde se puede pegar en la cabeza de cada hemaglutinina o trímero de hemaglutinina. Y la neuraminidasa, la presento abajo, es un tetrámero que tiene un sitio activo en medio y que tiene 4 puntos donde se puede pegar. Bueno, podré enseñar la siguiente. El virus de la influenza, muy rápido nada más, llega, se pega en la superficie con la hemaglutinina, más se sabe que se está pegando por uno o más receptores, se estabiliza la partícula porque vence el movimiento browniano y entonces empieza a ser tragada, se mete a los endosomas donde cambia el pH y es donde la hemaglutinina, debido al cambio de pH, sufre esa conformación donde libera energía como un resorte mecánico y hace que se abra, fusiona, inicia la fusión entre la membrana lipídica del virus y la membrana del endosoma. De esa manera hace que el genoma escape, infecta la célula, el núcleo, y se reproduce, genera nuevos elementos para los nuevos virus, y cuando está escapando, como se ve ahí en el número 8, antes de escaparse, la neuraminidasa actúa y libera el virus. Entonces, lo que se quiere hacer con esto que estaba platicando de bloqueadores o inhibidores es que se quiere taclear el problema desde antes del punto de inicial de que se llega a pegársele a la superficie celular. Se quiere bloquearlo. Entonces, es tratar de detener el primer paso del proceso de infección. ¿Puedes dar la siguiente, Gabriel? Bueno, aquí muestro, por ejemplo, lo que se ha llevado a cabo en este grupo es que empezaron con partículas de oro, las cuales funcionalizaron en la superficie con este ácido ciálico. Entonces, el ácido ciálico, recubierto con ácido ciálico, se dieron cuenta que podían incubarla con este virus y se le pegaba muy bonito en la superficie del virus. Como pueden ver, la primera columna a la izquierda son imágenes de transmisión electrónica donde ven estos virus hasta cierto grado eran bien decorados por la superficie se le pegaban al virus. Sin embargo, estas eran partículas de 14 nanómetros de diámetro y produjeron en este estudio, que por cierto, una disculpa, se me olvidó la referencia, es un trabajo de Ilona Papp y el de la izquierda, el de en medio es de Jonathan Boneman, de este grupo. En ese trabajo produjeron también partículas de 2 nanómetros y esas no se pegaron y no produjeron inhibición. Sin embargo, las de 14 lograron una inhibición de hasta el 40-50% en estudios de infección celular. La columna del medio enseño que ya más después Jonathan Boneman estudió la interacción con otro virus y otras partículas, utilizó también partículas de oro
pero en este caso las decoró con poliglicerol sulfatado. El poliglicerol porque le da una superficie biocompatible y ahí le puso grupos sulfatos, que el virus que estoy presentando aquí, que utilizó él como virus modelo, es el virus de la estomatitis vesicular, que se usa como modelo para investigar virus que se pegan al heparan sulfate, a la leparina, que se encuentra en muchas células y que es el receptor de virus como el de herpes y otros muchos virus. Aquí él usó este virus y estas partículas y vio que se pegaban increíblemente bien, decorando los virus y empezando un efecto de estericidad, de apantallamiento estérico. Como podemos ver, se ven en la de arriba, en medio arriba, se ve muy bonito cómo decoran de manera multivalente estas partículas, decoran al virus, y abajo es una tomografía de ese mismo experimento, donde la persona que maneja el CryoTem cortó solo una rebanada de unos 120 nanómetros, donde puedes ver que de hecho están todos sobre el mismo plano, lo cual demuestra que esas partículas multivalentes son muy efectivas para bloquear. También se desarrollaron, como puedo ver ahí la gráfica, desarrollaron y determinaron que partículas arriba de cierto tamaño de diámetro eran las más efectivas o óptimas, y más grandes tamaños en este caso no traía mejor inhibición. Y esto les dio idea que tenía que ver con el tamaño que presentaba el patógeno con respecto a la partícula multivalente. Por eso en este caso fue como de 52 nanómetros, ya después no se alcanzaba una inhibición mayor. La representación esquemática de abajo es para ilustrar ese efecto. O sea, el apantallamiento estérico ayuda a que el virus ya no pueda pegarse, necesita ser completo para que evite la inhibición, más bien para que ayude a la inhibición, y aparte ayuda a que haya un clustering, una agregación entre virus, entre ellos mismos. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, esta misma persona continuó con otros trabajos donde él ahora sí desarrolló un modelo tanto experimental como un poco teórico, eh, 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 teórico experimental, donde él desarrolló, puso como patógenos o target objetivo estos que les llama aquí binders, que son partículas más grandes, y los inhibidores son partículas más pequeñas. Y lo que le interesaba saber era cuál es el área de empaquetamiento máximo, la concentración para la cual el empaquetamiento estérico ayuda a que se incremente y se logre una inhibición hasta cierto grado. Y él encontró aquí, encontró que era muy efectivo, que tenía que tener arriba de cierto tamaño de partícula, ya no traía nada más incrementar el tamaño porque se alcanzaba este empaquetamiento. Ahora, ese trabajo, lo mismo vio que era muy difícil ya lograr se sentía un poco limitado para tratar de incrementar la inhibición o potenciar la inhibición. Y esto es porque las partículas que se usaban hasta entonces eran duras, pero ahora los químicos saben manipular, pues ahora sí que la materia, y empezaron a jugar con nanogeles flexibles. Y como enseño en la parte de la izquierda, de la derecha, se pudo ver que nanogeles, esa es solo una ilustración de un grupo que hace simulaciones, como un nanogel suave, al interaccionar con un objetivo, un binder, se le va a pegar, y debido a su suavidad, si la interacción es muy fuerte, se va a esparcer y el área de contacto se incrementa. Entonces la estericidad o el apantallamiento estérico va a ser más efectivo. Entonces se va a requerir menos cantidad para alcanzar una mayor inhibición. Muy bien, puedes dar la siguiente, Gabriel, porque me estoy tardando mucho. La siguiente, Gabriel, por favor. Ya, gracias. Aquí, en este otro proyecto, por ejemplo, hicimos precisamente eso, donde yo también estuve ya colaborando con el microscopio de fuerza atómica para caracterizar esta flexibilidad de nanogeles en los cuales suaves, con diferente grado y presentando grupos con un diferente grado de cross-linking.
Y en uno, lo que se hizo es, yo caractericé la superficie, la morfología, pero también cuantifiqué lo que era el grado de flexibilidad. Pero ya aquí de las imágenes podemos ver, por ejemplo, en 2D y 3D, que las dos líneas de aire son los rígidos, y uno puede ver que las partículas están más globulares, permanecen más, de cierta manera, como partícula sobre una superficie de mica cargada con polilicina, un polímero policatiónico, que ayuda a que se me peguen más, que tenga yo un substrato base, se pegan, pero ya que es el mismo substrato, uno puede medir el diferente grado de adhesión de la partícula, y uno ve como el de abajo se esparce casi completamente como si fuera una se esperaba, porque con eso controlas el área de contacto. Fue muy interesante. Aquí vemos el perfil, por ejemplo, de un rígido y un suave en la parte inferior izquierda, como de hecho la partícula que se supone más rígida, la altura permanece usarse tanto, porque a pesar que es la misma fuerza de atracción, permanece un poco más abultada, por así decirlo, y el otro se esparce bastante más. Con esto fue posible incrementar una inhibición de hasta el 90% en células y 60% con el rígido. O sea, con el flexible fue 90% y con lo que le llaman aquí rígido fue 60%. Y eso era aún más superior que las partículas duras que se habían investigado anteriormente. También se obtuvieron los valores I50, que aquí se obtienen las concentraciones. Pero bueno, puedes dar la siguiente idea, es que se encontró, es generar de manera robusta agentes que pueden bloquear el ciclo, una parte del ciclo de la vida del virus. Y por ejemplo, aquí el virus se pegaba a estos heparan sulfate que se encuentra en la superficie celular para después engancharse con las otras proteínas y empezar el proceso de infección para fusionarse en la superficie de la célula. Ahora, cuando se ve, lo que vimos es que se necesitaba una menor concentración del flexible para bloquear o inhibir el virus que con el rígido, lo cual esto de la idea de nanogeles suaves que interaccionan y aumentan su área de contacto fue bastante válido. Los nanogeles mostraron ser biocompatibles, no se encontró toxicidad, se vio que se acumulaban después de tenerlos ¿cómo se llama?, en contacto únicamente con la célula, se acumulaban en los lisosomas o endosomas, pero no presentaban toxicidad. Puedes dar la siguiente, Gabriel, por favor. Esto también se transfirió con el virus de la influenza. Esto lo publicamos recientemente y se siguió el mismo principio. Se generaron 3 tipos de nanogeles con diferente, no solo la rigidez, pero también la presentación del ácido ciálico. Uno que era completamente hecho de dendrómeros o estructuras dendríticas presentando el ácido ciálico, otro con estructura dendrítica presentando el ácido ciálico, pero interconectado con algunos polímeros flexibles alrededor, y otro donde el centro era la estructura dendrítica, pero alrededor tenía polímero lineal suave presentando los ácidos ciálicos. Y mi trabajo aquí yo caractericé por microscopía de fuerza atómica y peak force, que para caracterizar el material, cuantifiqué la elasticidad y el grado de esparcimiento de esos nanogeles, y pudimos ver que de hecho confirmar que la química que ellos seguían, nosotros obteníamos una flexibilidad en el orden bajo megapascales, y cuando lo incubaron con el virus de la influenza veíamos que de hecho, como en la parte inferior izquierda, los nanogeles de hecho se adaptaban a la forma del virus, que era lo que queríamos, que incrementaran su área de contacto. Esto fue muy bueno porque aumentó la inhibición en los ensayos de maglutinación, mostrando hasta 200 picomolar para uno de los nanogeles que considerábamos rígido, y hasta 500 femtomolar para nanogeles, el nanogel más suave. Para otro nanogel no funcionó, pero ahorita lo que decías que tiene que ver con la presentación de los grupos. Y nada más para indicar, aquí hicieron también un estudio muy bonito en la parte superior derecha,
de cómo puedes ver al virus interaccionando con estos nanogeles. El cuadro es una visión tridimensional de cómo están los nanogeles atrapando los virus, y el cuadrito enseña dónde se hizo rebanada de atrás hacia adelante, y la parte de abajo te muestra esa secuencia. O sea, cómo se ve en la tomografía del virus, cómo está interaccionando, y ves que de hecho el virus está interaccionando en su mismo plano con ese nanogel. Que eso es mucho trabajo y consume mucho tiempo, pero al menos te asegura que está interaccionando con el nanogel, porque muchas veces puede estar en un plano atrás o en un plano adelante. Y puedes darle uno más, Gabriel, por favor. Y lo que decía es que la presentación del ácido ciálico en la estructura, en la arquitectura, define mucho o completamente lo que es el grado de inhibición. Aquí el de en medio no ayudó a inhibir el virus, pero el primero y el tercero ayudaron a inhibir, con el tercero siendo el de mayor alta grado de inhibición. ¿Puedes poner el siguiente, Gabriel? Ahora, lo que les voy a platicar, les dije yo, la medición y la cuantificación de lo que son las interacciones multivalentes. Entonces, yo uso el microscopio de fuerza atómica como un sensor de fuerza. Y lo que quiero hacer aquí, nada más les voy a enseñar cómo, en términos generales, cómo funciona el microscopio de fuerza atómica y la espectroscopía de fuerza. ¿Puedes ponerlo, Gabriel? ¿Puedes bajar el volumen para que no...? Como puedes ver, el microscopio de fuerza atómica, tú tienes algo en solución, como un virus, y tú necesitas pegarlo a una superficie. Una vez estando sobre una superficie, la punta bien afilada del AFM escanea línea por línea este pequeño objeto. Y te genera una imagen tridimensional. Una vez que ya identificaste el objeto, puedes ponerlo sobre el objeto, la punta, con tal precisión. Y puedes empujarlo y medir con qué fuerza lo estás empujando o aplicando la fuerza. Y tú puedes detectar y medir, cuantificar con cuánta fuerza estás haciendo eso, como pueden ver ahí la reflexión del láser en la parte trasera de lo que llamamos el cantilever. Entonces con eso puedes cuantificar y obtener lo que se llaman curvas fuerza-distancia. Esa es una fuerza, cómo la está aplicando, y tú siempre controlas la fuerza. Aquí pueden ver cómo aplica la fuerza hacia el virus, y le puedo aplicar la fuerza para demostrar o medir la elasticidad hasta el punto que lo fractura. Ahora, si el virus, perdón, si a la punta la decoras con algún grupo químico y el substrato lo inmovilizas las proteínas si quieres investigar, entonces, nada más quiero mencionar rápido, ese es un video que lo encuentran en YouTube del profesor Gunther Wass de Holanda, y también de Witte, que son unos expertos. Profesor Witte son unos expertos en mecánica de propiedades mecánicas de virus. Pero bueno, puedes darle la siguiente, Gabriel. Lo que quería decir es que esta técnica es lo que yo utilizo. Aquí nada más de manera cartonesca o como un cartoon, para investigar, nuestro primer paso para la microscopía de fuerza fue decorar la punta de ese AFM con el receptor. Y para eso, al receptor lo sintetizaron en el grupo y lo pusieron el ácido ciálico, lo ponen al final de una molécula flexible, que es un polietilenglicol, y ese va pegado del otro lado a la punta del AFM, como lo pueden ver en la parte de izquierda. Y en la superficie hay unas técnicas con las cuales puedes inmovilizar proteína. En este caso usamos capas de ácido nitril triacético, que después lo usas para después combinarlo con proteínas que ya encuentras comercialmente, con muchas proteínas. Nosotros investigamos para el virus del H1N1, que fue el de la pandemia del 2009. Y usamos esas dos proteínas de manera independiente. Ahora eso es muy importante porque ahí sí te enfocas en tratar de identificar cómo se ve la interacción o cuantificar la interacción entre el receptor, un receptor, y romper el enlace entre ese receptor con la proteína, la hemaglutinina H1, con la proteína neuraminidasa N1. Entonces, como indicas en el cartón, ahí tú puedes ver cómo cuando la punta se aproxima en uno, en dos los tienes en contacto, si se forma el enlace, separas y luego se rompe. Entonces, eso lo ves abajo en la curva fuerza-distancia, donde la roja te indica cuando la punta está presionando y la azul cuando va de regreso, y esa parte que se ve no lineal es cuando estás estirando ese polietilenglicol que actúa como un elemento elástico hasta que se rompe. El pasito ese que ves, ese escalón, te da
la magnitud de la fuerza de ruptura del enlace. Bueno, ahora muestro que antes de empezar la espectroscopía de fuerza, o sea, acercar la punta y retirarla, necesitas asegurarte que en tu superficie donde vas a tener tu proteína, se encuentre de hecho tu proteína orientada preferentemente. Eso enseñamos cómo se vea la proteína, la superficie cubierta con esta hemaglutinina H1. Entonces, presentaba las características que esperábamos y por eso procedimos a hacerlo. Puedes dar la siguiente. Aquí, en este primer trabajo, hicimos el estudio aún no multivalente, pero de monovalente. Significa que nos enfocamos únicamente en estudiar cómo se fracturaba o cómo rompíamos el enlace del receptor ácido siálico con la hemaglutinina H1 y del receptor ácido siálico con la neuraminidasa N1. Y aquí les enseño, bueno, en espectroscopía de rompimiento de enlaces no covalentes, está la teoría del modelo de Evans, que ha sido usada hasta ahora bastante porque ha sido muy exitosa, pero se han encontrado últimamente algunos casos donde ya no se puede aplicar o ha sido mal interpretada. Y es por eso que en este caso usamos un modelo, por así decirlo, un poco más nuevo, de hace 8 años, o 7 años, y resultó ser muy efectivo. Ahí les enseño. Los datos son los mismos, datos experimentales, pero en ese primer trabajo discutimos ambos modelos y de los dos, pero más efectivamente con el segundo modelo del Friedel de Jorio Model, eh, pudimos extraer las características de las propiedades cinéticas de los enlaces. Y lo que uno busca encontrar, un parámetro importante aquí, que te importa para desarrollar inhibidores, es lo que se llama la constante o la razón de disociación. ¿Qué tanto es la vida natural de un enlace no covalente? Y encontramos, bueno, y el otro parámetro que puedes derivar es también ¿cómo se llama? La distancia al mínimo de energía en la barrera, al mínimo de energía de la barrera del enlace químico. Entonces, aquí lo que encontramos es que la proteína H1 se disocia 3 veces más rápido que la neuraminidasa de su receptor. O, en otras palabras, que el tiempo de vida de la neuraminidasa dura más tiempo pegada al ácido sálico que la hemaglutinina. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Bueno, ya después, seguido a esto, quisimos ir un paso más adelante e investigar las propiedades, las interacciones multivalentes de ligando-receptor. Y hicimos exactamente lo mismo, pero ahora, en vez de usamos el virus H3N2, que es el que todos nos ha dado, o lo que es la influenza sazonal, la influenza de temporada, que es el virus X31. Y aquí sí usamos virus completos en un caso, para de ahí, y dijimos, ok, como la mayoría de las proteínas que tiene el virus es el H3 ahí, lo tomamos como es el H3 que estamos midiendo, y independientemente usamos estas proteínas comerciales, compramos la N2 y seguimos el mismo procedimiento. En este trabajo también utilizamos el mismo receptor del ácido siálico pegado a este elemento elástico o esta molécula lineal de poliglicerol, pero en este trabajo también utilizamos otro inhibidor dendrítico, que voy a hablar muy poco de eso por falta de tiempo, pero bueno. Entonces, ¿puedes dar el siguiente, por favor? Ya. Bueno, de la misma manera como antes, lo primero uno se tiene que asegurar que su superficie está correctamente o al menos altamente cubierta con uno de los participantes en este ligando receptor, experimento ligando receptor, y la superficie en un lado está llena con, bueno, casi llena, no está completamente llena, pero casi llena con el virus de la influenza. Como pueden ver, todas esas particulitas, bolitas y en unos casos filamentosos, ahí es el virus de la influenza, y del otro lado está recubierto, ahí sí está tapizado con la proteína orientada de la neuraminidasa, la cual medimos con estas partículas, puntas ultra afiladas que están ahorita en el mercado, de un nanómetro de radio, creo, y
Y bueno, las mediciones dieron bastante cercano a lo que se esperaba, con cierta corrección al ángulo del AFM, de la punta, a lo que se espera incluso desde el punto de vista de tomografía. Entonces, ¿puedes dar el siguiente, por favor? Déjame... Ya. Entonces, ahora sí, ahora sí, a ver, permíteme, Gabriel. No, sí. Disculpen. Entonces, ¿sí me escuchan, Gabriel? Sí, ok. Bueno, entonces, tenemos aquí enseño curvas fuerza-distancia para ambos casos. Cuando investigamos el ácido ciálico con la proteína y el ácido ciálico con la neuraminidasa. De la misma manera, investigamos para diferentes velocidades de retracción, que es lo que tienes que hacer cuando quieres explorar a las propiedades cinéticas de estos virus, de esos enlaces, receptor-ligando. Y como enseño en las curvas en C, ahí aplicamos el modelo de Friedel de Jori-Noy y podemos ver que pudimos extraer, representa bastante bien con el modelo el espectro de fuerza. Con esto pudimos obtener que de manera similar anteriormente al H1N1, la interacción entre el ácido ciálico y la proteína H3, en este caso es aún más, es incluso aún más estable, la neuraminidasa es 7 veces más estable que la interacción del ácido ciálico con la hemaglutinina 3, lo cual tiene un tiempo de vida, la neuraminidasa con ácido ciálico, de 270 milisegundos, mientras la disociación, más bien el tiempo de vida de la interacción del enlace ácido ciálico hemaglutinina 3 tiene solamente 36 milisegundos. Entonces, de esto ya puede uno darse una idea de qué tipo de diferencias hay entre la misma, en el virus, con su receptor. ¿Puedes dar el siguiente, Gabriel, por favor? Gabriel. Gabriel. Ya la cambié, no, Gabriel. no te ha llegado. Gabriel. Ya cambié la, Gabriel. sí, ya cambié ¿Qué la, pasó? la diapositiva, ¿no? Es que Stop. no te ha Ya, llegado. ya. ¿Sí? Ya, ya, ya. Ok. Pero, ¿me había perdido mucho o cómo? A ver, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Ok, Adelante. bien, bien, bien. Ok, adelante, ok. Ya, gracias. Bueno, entonces, aquí yo nada más les quería, bueno, entonces continuamos y ya que obtuvimos las propiedades cinéticas del enlace monovalente, uno puede expandir esto a los enlaces multivalentes. Eso quiere decir, por así que la unión hace la fuerza y cuando tienes dos, aquí como enseño, abajo de cada de las curvas fuerza-distancia, para el caso de la hemaglutinina H3 y la neuraminidasa N2 a la derecha, puedes ver cómo los enlaces se fortalecen si los rompes simultáneamente. Si tienes uno, dos, tres o cuatro actuando, asimismo la fuerza es más difícil separarla. Es muy parecido, bueno, de manera similar a cuando tienes un velcro y lo estás separando. Tienes muchas fibras que están actuando al mismo tiempo, las estiras y obviamente la fuerza es superior. Y con de esta misma idea, aquí presento en la segunda línea los histogramas de fuerza, de ruptura de fuerza que obtuvimos, que es evidente cómo se ve, cómo se van agrupando en picos. Esos picos te dicen la ruptura cuando fue simultáneo, 1, 2, 3 o 4, o pueden ser más, pero son experimentos que toman mucho tiempo y es difícil más allá de 5 receptores cuantificar. Entonces, tuvimos éxito al menos de lograr encontrar todas esas rupturas de fuerza y lo pudimos aplicar para usar el modelo de Friedel
Jorion-Oy, que este tiene una ventaja, que se puede aplicar no solo al enlace monovalente, pero también al multivalente. Y en las últimas dos gráficas es lo que muestro. La E y F te enseñan cómo el modelo está aplicado y los datos siguen bastante bien el trend que se está observando de los datos. Es un ajuste que se hizo y se pudo ver bien que el modelo era satisfactorio para ver en su mayoría a la hemaglutinina. Sin embargo, para la neuraminidasa hubo problemas más allá del enlace 2. El 1 y 2 estuvieron bien, el 3 y 4 hubo problemas ahí que discutimos en el artículo. Pero bueno, podemos ir más adelante. Bueno, de aquí se puede ir un poco más en detalle a tratar de extraer, por ejemplo, lo que se llama la constante de disociación, que es también uno de los parámetros que usa uno mucho en farmacología, porque te habla acerca de la estabilidad de un compuesto, bueno, de un agente químico, de un inhibidor cuando se le pega, por ejemplo, a una proteína. Entonces, en este caso, lo que hicimos, ya obtuvimos bueno, a través del modelo de Friedel de Jorion-Noy, puedes extraer lo que es la razón de disociación, que es el off-rate, que aparece ahí como K-off, y también lo que podemos hacer es extraer el on-rate, o la razón de asociación. Y para hacer eso, lo que haces es poner la punta cerca de la muestra y dejar que los enlaces empiecen a cuantificar qué tan rápido corre eso. Entonces haces experimentos en función del tiempo. Y uno puede estimar con esto la constante de asociación, y como tiene la de disociación, puedes calcular la constante la constante de disociación y darte una idea de la afinidad. Entonces aquí vimos que la constante de disociación para la neuraminidasa es 17 veces más pequeño, más potente, por así decirlo, 17 veces mejor que la constante, o es más débil la de hemaglutinina que con la neuraminidasa. Bueno, podemos ir más adelante. Aquí ya no hay mucho tiempo, disculpen por el tiempo. Aquí nada más también para ver que en este trabajo lo mismo se aplicó con un inhibidor que en vez de presentar nada más el ácido ciálico, teníamos una arquitectura dendrítica presentando más ácidos ciálicos, y pudimos medir y enseñar que se podía, se obtuvieron de hecho resultados mejores que para el monovalente. Pero bueno, podemos ver más adelante. Eso es el trabajo relacionado con estas interacciones multivalentes y monovalentes. Aquí me voy a ir más rápido porque quiero, a lo mejor les es más de su interés lo del grafeno, pero nada más quería mencionar que hicimos también de otro trabajo en el que yo estoy involucrado, es en el mapeo de propiedades elásticas o propiedades de materiales por medio de microscopía de fuerza atómica en modo de peak force mode. Este modo te ayuda a obtener simultáneamente no solo la topografía, pero también la deformación, la adhesión, la elasticidad y la disipación de un objeto que estás escaneando. Hicimos esto sobre nanogeles termoresponsivos. ¿Puedes ir una más adelante, por favor? Un sistema basado en Polyneipan, donde se usaron lo que son nanogeles. Todo el cuerpo era un nanogel de cerca de 150 a 200 nanómetros, que era responsivo a la temperatura. A más allá de 37 grados se volvía duro. Abajo había una transición de fases, se vuelven duros porque se rompen enlaces covalentes, de puente de hidrógeno en el agua. Y también utilizamos partículas de sílica recubiertas con ese nanogel, o lo mismo que son nanocápsulas, o sea, sin la sílica. Y lo investigamos por diferentes técnicas. Cryochem, también usamos trazado Nanoparticle Tracking Analysis, es parecido al DLS, y vimos cómo se contraen cuando aumenta la temperatura. ¿Puedes ir más adelante, Gabriel? Aquí nada más les enseño aquí rápido de que cuando pudimos mapear muy bien
cómo todos estos sistemas, cuando aumentábamos la temperatura, se endurecían. Cuando estábamos a temperaturas cerca de 20 grados, estaban en estado más suave, se relajado y presentando una corona. El AFM era capaz, podíamos cuantificar en las imágenes de la izquierda, todos presentan la morfología, y en las imágenes más oscuras de la derecha es la deformación. O sea, estamos aplicando la misma fuerza a diferentes materiales, pero con la misma fuerza máxima. Por lo tanto, si tiene propiedades materiales distintas, la punta va a penetrar diferentemente. Y eso es lo que cuantificamos. Y eso es lo que muestran los perfiles en el cambio de altura o el cambio de deformación. Y eso lo pudimos cuantificar, que fue un trabajo muy, muy bueno en el que pudimos no solo mapearlo, pero también cuantificarlo desde el punto de vista de nanoindentación puntual. ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? Aquí, por ejemplo, también no solo hicimos el mapeo, pero también nos pusimos arriba de las partículas y aplicamos fuerzas de hasta cerca de 20 o 30 nanómetros, nanonewtons. Las partículas, cuando estabas a baja temperatura o 20 grados, estaban muy, muy suaves, en el orden de kilopascales, de unas decenas de kilopascales. Le cambiabas la temperatura arriba de 37 y se endurecían bastante, que llegó hasta al comienzo de los gigapascales, cerca de 20 gigapascales. Se vuelven, colapsan, se vuelven en un estado casi vitro o frágil. Bueno, podemos más adelante, por cierto, usamos el modelo de Snedon con un indentador cónico. También ya dije más o menos las propiedades mecánicas. Se hizo una simulación del elemento finito porque pudimos extraer el módulo de Young en el caso de los nanogeles y en el caso de las nanocápsulas, que fueron los de interés para estas aplicaciones, lo cual también se mostró que seguía bastante bien la simulación nuestros resultados experimentales. Bueno, ¿puedes decir el siguiente, Gabriel? Finalmente tengo yo creo unas 3 más 4 diapositivas y yo creo que ya están. Ahí en el grupo también han estado trabajando últimamente mucho con plataforma de óxido de grafeno o de grafeno, o grafeno reducido térmicamente, y han estado usando esto porque, como mencionaba, para atrapar mejor a los patógenos es muy bueno que tengan una área de contacto grande. Y obviamente el grafeno es una hojuela bastante flexible que se puede adaptar a algún objetivo, o un binder o un patógeno. En uno de estos trabajos, aparte de que tienen los químicos, saben la manera como cambiarle los grupos químicos que le pones en la plataforma, en la superficie, para hacerlo afín o para que se le pegue al patógeno en particular. Aquí en este trabajo lo que hicieron es modificaron plataformas de grafeno, óxido de grafeno con grupos triacino, a los cuales después le pegaron diferentes grupos, ya sea de grupos sulfatados o grupos amino, y con eso produjeron estas hojuelas superiónicas que tenían diferente punto isoeléctrico, por lo cual se podían a diferente pH cambiaba su carga y podía adherirse de acuerdo al pH. ¿Puedes ir uno más allá, Gabriel, por favor? Y bueno, se caracterizaron por XPS para estas hojuelas, así como también yo lo hice por AFM, como ahorita voy a mostrar más adelante. Y como decía, lo que se jugó es cambiar. Todas presentaban el mismo número de grupos sulfato, pero lo que se cambió fue el número de grupos amino en la superficie, tener 50% o tener 90%. Y con eso cambiaba el punto isoeléctrico, lo cual lo hacía, iban a actuar de diferente manera en condiciones de pH para pegársele a las bacterias. Ahora, podemos irnos más adelante. Y bueno, aquí enseño, en las primeras se hicieron estudios con microscopía confocal, donde podemos ver en la parte superior a prima, todas las primas es nada más el diferente tipo de microscopía del canal. Lo que importa son las puras bacterias en PBS cuando están con FITS, me parece. B es cuando están incubadas con
el grafeno cubierto con poliglicerol, y C es cuando están cubiertas con poliglicerol sulfatado, y D cuando están cubiertas con poliglicerol aminado. Entonces, como podemos ver, en A es lo que se espera, en B es ahí está las bacterias, aquí se ve muy diferente, okay, pero en B el poliglicerol se pega hasta cierta manera con las bacterias, y en C lo que hace es aparecen aún más dispersadas, no se le pegan a lo que es como un poliglicerol sulfatado. Mientras que D lo que hace es que se agregan como en sacos, o sea, causa agregación en las bacterias, que es lo que se esperaba. Aparte de eso, también se vio que su movilidad era prácticamente nula cuando estaban incubadas con las hojuelas con grupos aminados, mientras que ¿cómo se llama? Con las de grupos sulfatados permanecían en movimiento constante, en movimiento browniano. Entonces, ellos también tenían interés de decirme, ok, ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo podemos cuantificar o demostrar aún más que podemos medir la interacción de esa hojuela a nivel bacteria? Entonces, bueno, yo usé la microscopía de fuerza atómica para cubrir una superficie llena de bacteria. Por ejemplo, es la E. coli, aquí se las enseño, las dos imágenes, en una donde salen muy bonitas dos ahí juntas, otra donde está completamente repleta la superficie, que era la manera ideal de hacer este experimento. Enseña en la figura E, ahí entonces yo químicamente decoro o le pongo, huelgo una de estas hojuelas de grafeno con los grupos amino o sulfato, y empiezo a arrastrar y tocar o dejar que se le peguen a la superficie y retirar para medir la fuerza de adhesión con la cual el grafeno se le pega. Ahorita voy a enseñar cómo se ve la interacción. Ahí nada más para enseñar las últimas imágenes. G es que, bueno, aquí la especulación es que atrapan a la bacteria, pero no solo la atrapan, sino que el movimiento, según esto, también un efecto de corte tipo cuchillo, que bueno, eso ha pasado mucho todo en la literatura, en experimentos, que es un mecanismo de matar a la bacteria. Y bueno, esas son imágenes de cómo la bacteria es atrapada por los grupos, las hojuelas de grupo amino. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? En la parte izquierda son los resultados de la adhesión o curvas fuerza-distancia de estos diferentes casos que estuve hablando. En el primero es cuando dejo adherir hojuelas con grupos sulfatados en la superficie de una bacteria. La bacteria tiene superficie negativa, entonces espera repulsión. Y es precisamente lo que vemos, es prácticamente cero adhesión. La punta llega, se mide la fuerza con la que empujas un poco, pero no hay adhesión. Luego, si usas ¿cómo se llama? Los de grupo amino, entonces ahí sí se le pega la hojuela, y como puedes ver en la curva B, ahí se ven el cambio drástico en la adhesión debido a cómo la hojuela está abrazando la interacción con la bacteria. Y con los grupos poliglicerol también no se espera que haya una interacción muy fuerte como estamos viendo en la figura C. Esto lo pudimos cuantificar. Ahí están los histogramas de adhesión, de fuerzas de adhesión, y en la parte derecha hicimos lo mismo, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí, sobre las mismas células, cambiamos el pH. El AFM te permite en solución cambiar eso y hacerlo al nivel de que estás probando con la misma hojuela sobre la misma bacteria, la misma interacción. Nada más cambias el medio ambiente, en este caso el pH, cambias el punto isoeléctrico y la carga, por tanto, de tu hojuela, y puedes ver cómo de una manera muy drástica de A a D la interacción pasa de altamente adhesiva a prácticamente no ocurre adhesión, o de C a D de la misma manera con la otra hojuela. Una adhesión fuertísima de casi llegando a más a casi un nanonewton, y la otra está casi cancelada. Bueno, y abajo los histogramas de cómo esto pudimos cuantificar. ¿Puedes darle uno más, Gabriel? Bueno, solo algunas imágenes de cómo se ven muy bonitos, cómo los óxidos de grafeno o estas hojuelas de grafeno atrapan a las bacterias. Ahí se ven bacterias completamente cubiertas como paquetes de regalo por las hojuelas de grafeno. Muy bien, ¿puedes dar una más, por favor? Y bueno, ese fue un proyecto, otro proyecto, pero es el mismo principio.
utilizaron, este fue grafeno que compraron, óxido de grafeno, en el cual aquí usaron grupos poliglicerol también, que lo usan como base, como biocompatibilidad, pero no tiene carga, pero luego le añadieron aquí cuaterniones, grupos aminos, grupos amonio, y con eso lo hacen altamente cargada, y podemos ver, yo caractericé del lado derecho las hojuelas, y puedes ver cómo el grosor de las hojuelas crece con la funcionalización, y como se espera, y con eso las hacen altamente, ¿cómo se llama? Electrostática, la fuerza de adición electrostática es, 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 es la, es el mecanismo de enlace contra la bacteria. ¿Puedes dar una más? Aquí enseño exactamente cuál fue el resultado de esos experimentos desde el punto de vista en el AFM. Incubamos, por ejemplo, las imágenes de la izquierda enseñan bacterias vivas que están adheridas sobre la superficie de polilicina, y ahí estoy dando, la primera imagen de esta arriba es una imagen de deflexión o error force, una señal que te ayuda a ver detalles muy pequeños. La segunda imagen es topografía, ahí es donde puedes ver la superficie de las bacterias vivas, y la última es deformación. La punta está tocando, pero también está deformando un poco la célula. Luego se incubó por 1 hora con estas hojuelas, y luego las puse sobre la superficie, pero nunca las dejé secar. Entonces estás viendo todo lo que pasa en solución, simplemente pegado a una superficie. Y puedes ver muy bonito cómo encapsulan o abrazan y empaquetan o hacen sacos de estas bacterias. Con eso se pudo demostrar muy bien que es un inhibidor bastante efectivo. Y bueno, nada más se pudo ver que se podía reducir hasta un 99.9, bastante bien la infección celular, la actividad de la bacteria, para concentraciones de 100 microgramos por mililitro. Ahorita, pero bueno, hay un detalle relacionado con el tamaño, pero eso lo podemos discutir. Pero bueno, ¿puedes dar adelante, Gabriel, por favor? Bueno, sí, también se hicieron estudios de lo que es vialidad o no, de qué tan, cómo interaccionan estas hojuelas con las bacterias, y qué tanto las afectan. Se vio que en el primero renglón se tiene que las células permanecen vivas cuando tienes solo en PBS, cuando tienes con óxido de grafeno, casi ninguna tampoco se muere, no tiene ninguna actividad, pero cuando lo pones con estos óxido de grafeno que tiene grupos amonio, ves altamente positivos, ves que algunas ya se están muriendo. O sea, sí, no solo las atrapa, pero sí hay un efecto de que mata las bacterias, que era lo que se esperaba. Y también a la derecha se vio que la movilidad de la bacteria, que tanto se mueve, el movimiento browniano, el desplazamiento de la bacteria, era altamente reducido cuando tenías la hoja policatiónica, a cuando tenías solo con óxido de grafeno, que es lo que te enseña que se reduce el movimiento porque la está atrapando. También confirma lo que estamos tratando de mostrar. ¿Puedes dar una más, Gabriel? Que es la última, creo. Y bueno, finalmente, nada más quiero decir, estas hojuelas, ellos están usando diferentes materiales y también diferentes objetivos. En este caso, para el virus del herpes, aquí también estas imágenes lo probamos, estas hojas de grafeno sulfatado también fueron muy efectivas contra el virus del herpes, que arriba a la superior derecha ahí ves el virus cómo presenta, tiene una envoltura, y adentro es el cápsid, que de hecho puedes verle la forma un poco icosaédrica, y pudimos ver cómo después de incubación con estos óxido de grafeno también ves cómo se realizan estos sacos, obtienes estos sacos de material, que es donde se espera que está atrapado el virus, aparte de que hicieron estudios de infección. Y pues bueno, nada más me gustaría agradecerles por su tiempo y su atención, y disculpen por el tiempo que me pasé un poco. Gracias. La siguiente, Gabriel. Sería todo. ¿Me escucharon? No, estoy hablando Sí, solo. sí, sí, aquí estamos todos. Qué bueno. Bueno, pues entonces abrimos la sección de preguntas del público, si alguien tiene alguna.
puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Si hay alguien ahí. Yo tengo una pregunta, pero me puedo esperar. No, Adelante, adelante. adelante. Ujú. Es un poquito más acerca, bueno, no, de hecho lo platicamos con Gabriel ayer. No sabíamos en términos de cuestiones energéticas si el hecho de que un virus pase más fácilmente a través de la membrana hace que dure más tiempo su vida media en una bacteria, por ejemplo. Es decir, si un virus atraviesa más rápido una membrana, ¿dura más tiempo adentro vivo? ¿O el hecho de que le tome más tiempo este proceso de meterse, de liberar las cadenas de ADN en la membrana, perdón, en la célula, puede hacer que dure menos su vida o no van de la mano? Pero ¿te Es un, refieres a diferencia entre el mecanismo de entrada y el tiempo que dura el mecanismo de entrada entre un virus y una bacteria? ¿O cómo? sí, ¿O cómo? No te sí. entiendo. La relación entre la vida media de un virus en una bacteria, dependiendo de qué A ver, tan... de un virus en una bacteria, porque es otra cosa. Hay virus que Creo, infectan ajá. bacterias, hay virus que, por lo general, virus siempre infectan células en general, pero como que me perdí. ¿Te refieres a cuál es el tiempo que dura un virus para entrar y reproducirse, el tiempo de vida cuando entra una célula? Sí, Ok, sí, bueno, entonces, bueno, déjame te digo, te voy a ser sincero, con eso cada virus tiene su mecanismo y sí va a variar. Pero, por ejemplo, para el virus de la influenza, que es donde en el que más me metí yo, y también por más o menos el del herpes, eh, una vez que el virus se pega a la superficie de la célula, lo que tarda para que pase este proceso de que se forma una vesícula y entra es de cerca entre 15 a 45 minutos. O sea, ese proceso, ¿sabes? Y eso significa hasta que está dentro y más o menos está liberando ya me refiero hasta el punto en el que a lo mejor ya está dentro, ¿sabes? Pero todavía está dentro del endosoma. Uh-huh. Y ahí ya, o cerca de 45 minutos, ya lo liberó. Uh-huh. Y empieza la reproducción. ok. ¿Sí? Sigue. Pero sí va a variar de virus a virus. Pero sí son por lo general, eh, uh, por ejemplo, y es que depende del mecanismo. Por ejemplo, el virus del ébola entra a través de macropinocitosis. No es igual. Acá se genera una membrana gigantesca que se traga al virus y penetra, y hay otros que, por ejemplo, se fusionan en la superficie, como el virus del herpes, pero el virus del herpes tiene que hacer un poco de baile arriba de la superficie celular para que empiece el proceso de fusión. El proceso de fusión, una vez que entra, ahí se va más rápido. Pero el virus por eso digo, sí depende mucho de virus a virus, pero sí es como entre 15, 45 minutos, una hora más o menos, diría, casi seguro ya está dentro. Pero es que sí, el virus, por ejemplo, un buen ejemplo es el del herpes, que se le pega a los heparan sulfate, pero luego necesita otra proteína que le haga el truco para que empiece el proceso de fusión en la superficie de la célula. El virus del SIDA hace el mismo truco. Se le pega este CD24, una cosa así, se le pega el receptor a la proteína de superficie, la GP21, y entonces ahí creo que va más rápido, ¿no? En el virus del SIDA, una vez que se pega, se fusiona y la fusión va más rápido. Y eso pasa en la superficie. Eso no necesita el proceso de endocitosis. Ok, muchas ¿Escucharon? gracias. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, si no, yo tengo otra pregunta, no tengo una pregunta A y ver. va más o menos relacionada. Ah, Patrocinio, ¿vas a aportar algo?
Sí, Doc, deme chance. Sí, adelante, adelante. Hola, Doc, muchas gracias por la plática. Sí. Mi pregunta es desde la ignorancia. Mencionó que se podía arrastrar bacterias mediante grafeno. Mi pregunta es Al revés, al revés. al revés. Pero entonces, ¿podríamos utilizar como medicina el grafeno? ¿Qué pasa? Perdón, es una pregunta muy, No te muy... preocupes. No te preocupes, cuando yo escuché que mi ex jefe empezaba a hacer eso acá en Berlín, yo dije, grafeno como antiviral, o sea, la verdad a mí no se me hace muy atractiva la idea de ponerte algo negro, como que se ve como Coca-Cola en la sangre, ni en... Sí, te entiendo completamente tu pregunta. La cuestión es que yo también empecé con eso, pero resulta que todos estos nanomateriales, por ejemplo, las partículas de oro dirías, ok, el oro es inerte, pero aún así se acumula, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que te pongas, eventualmente, si no lo puede expulsar, por lo general, donde más les preocupa que lo liberes en los riñones, ¿sabes? Tienes que tener cierto tamaño. Y el grafeno es un súper problema, la agregación. Y dices, ¿para qué te arriesgas con el grafeno? La cuestión es que los químicos, cuando hacen su proceso de recubrir esto con poligliceroles, por ejemplo, ellos usan poliglicerol y otros grupos químicos, lo que hacen es darle una nueva cara al grafeno. Lo hacen biocompatible. Y ya con eso lo meten en muestras, en pruebas de toxicidad, y cuando no sale nada tóxico, la gente se anima, ¿sabes? Cuando ya se empezaron a dar cuenta de que inhibe y es mejor que otros que se esperaba que eran mejores inhibidores, esperan, ¿sabes? Se vende como una idea de nanotecnología. Yo también veo ese punto, se parecerá una publicación bonita, ACS Nano, una cosa así, pero realmente para llegar a una cosa de aplicación, yo también lo veo con mucho, o sea, es otra cosa, ¿sí? Porque para empezar, el tamaño del grafeno es muy difícil que lo recortes de la manera que tú quieres. Y de producirlo, y vaya que lo producen con tamaños bastante monodispersos, pero aún así, a pesar de que hay ventajas como la flexibilidad y que le pueden poner grupos químicos biocompatibles y que se le pegan muy bonito a la bacteria, aún así el tamaño es bien difícil controlarlo. Entonces sí, te doy la razón, es difícil. O sea, pero sí se está haciendo eso, se quiere hacer eso, ¿sabes? O sea, la idea de mucha gente ahorita en mi grupo es que, claro, desde el punto de vista de publicación está muy bonito, desde el punto, para algo nanotecnológico, desde el punto de vista de ya en la realidad, aún está en etapa, fase experimental. O sea, con eso te digo todo. Los nanogeles que presenté al principio, los poligliceroles flexibles, ¿te acuerdas esos de que se le pegaban al grupo, al virus del herpes y al otro virus, al de la influenza? Esos, para que veas, esos sí ya los metieron a, ¿cómo se llama? En animales, ¿cómo se llama? En experimentos con animales, y lograron inhibir muy bien. Sin embargo, ahora que pasó la pandemia, pues mi jefe cambió todo, él se ganó un premio contra el COVID en el año que entra, o sea, desde hace 3 meses están con un nuevo proyecto para el COVID dentro de un año y medio más, y todo lo están enfocando en COVID ahorita, con lo de, ¿cómo se llama? Con el SARS-2, pero esos tienen más potencial que el grafeno. El grafeno está bonito y todo, pero es como que, digámoslo ya, punto de vista real, está todavía en base muy experimental. Ya. Gracias, pero eso también me dio alas para hacer otra pregunta. Claro, dime. La pregunta es la siguiente. La gente dice que por ahí rumora de que el virus del COVID fue hecho en laboratorio. ¿Usted puede opinar algo sobre eso? ¿La gente puede determinar realmente si algún virus es hecho en un laboratorio o surge de manera natural? Mira, yo te voy a decir, yo no sé tanto así de meterme cosas de genética, que a lo mejor no sé si lo pueden terminar, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la naturaleza es suficiente para lograr lo que hizo el virus del SARS-2. O sea, y mira, ahí te va otra cosa que mucha gente no sabe.
porque yo iba a trabajar con el virus del SARS en noviembre, desde noviembre del año pasado. Ahora sí que me bajé del barco en el mejor momento, por así decirlo. Pero la gente que estudió el SARS de la epidemia del 2003, que eso es el SARS que pegó, el conocido, sabían de su peligrosidad. Y hubo hace 3 años, apenas hace 3 años, un estudio de que vieron que brincó a una nueva especie y hubo unos casos que los espantaron. Y unos investigadores se dieron cuenta que algo iba a venir. Y estuvieron a gritos diciendo, ahí viene una pandemia, ahí viene una pandemia, ahí viene una pandemia. Y nadie les hizo caso. Y algunos eran de Wuhan, ¿eh? Nadie les hizo caso. Y es que se esperaba, el virus del corona ya se esperaba venir, la pandemia. Si le preguntas a los virólogos, ya se esperaba venir. Nada más que no sabían cuándo iba a pasar. Pero si me dices que si lo produjo la gente o no, yo digo que no lo produjo un accidente de laboratorio, nada de eso. Yo digo que no, pero yo digo que no es necesario. La naturaleza es simplemente nosotros pasándonos, abusando de ecosistemas, metiéndonos en barrios que no son los nuestros y nos están brincando virus nuevos. Así de fácil. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues yo tengo una. Ahora sí, entonces. Cuando nos presentabas estos óxidos de grafeno funcionalizados y veíamos que bueno, el objetivo era inmovilizar o inhibir las bacterias, ¿verdad? De E. coli. Sí. Y después se veían que estaban, bueno, pues ya como rotas en las imágenes del TEM. Entonces, y bueno, nos decías que el grafeno tenía una especie de función antibacterial, ¿correcto? Bueno, sí, Ahora, sí. esa es precisamente la pregunta. ¿Es realmente eso de que se hayan muerto las bacterias, es debido a la inmovilización o debido a la inhibición o debido a- a que el grafeno realmente, como las partículas de plata, ¿no? Sí, Que sí, sí, sí. No, rompen la sí te membrana entiendo y... tu pregunta. Sí, mira, ahí te va, porque sí es cierto. Una cosa es inhibición y la otra cosa es hacer algo virucida, ¿sabes? Entonces es precisamente lo que estás preguntando. O sea, una cosa es que lo bloquees y ese era el problema que teníamos en el laboratorio. Nos dimos con el primer trabajo que presenté y que ahí enseñé esos dibujos de que el efecto knife del cuchillo. Yo estaba, cuando escribieron ese artículo, a mí no me gusta que pusieran eso, yo estaba en contra de eso, pero la cuestión es que sí salió que se morían más, ¿eh? Y el mecanismo no lo identificamos bien. Si era, la persona que era uno de los autores decía que es porque de lado corta y que ya he sabido, ahí tenía referencias él, ahí sí no me metí más, pero el grafeno al parecer las orillas, corta y produce ruptura en la pared celular de la bacteria. Déjame te digo, no estoy seguro de eso porque yo le metí la punta súper afilada de la AFM a las bacterias y necesitas aplicar un poquito más de fuerza para rupturarla. O sea, no está tan débil. O sea, pero bueno, no sé, esa Sí, fue. no es sencillo. Ahora, Esa era la pregunta también que te iba a hacer, porque cuando uno nano indenta y veo que tienes la punta cónica, que es súper sí. filosa, perdón, y no hace, o sea, tú puedes No lo rupturas. dar, exacto, no lo rompes No, de tanto. hecho, déjame te digo que yo me sorprendí bastante también con esos experimentos. Yo esperaba que se me iban a reventar o algo así, porque la punta esa que manejaba era de cerca de entre 2 y 7 nanómetros, o sea, sí era muy afilada. Entonces, pero no, resulta que al menos esas bacterias son las B12, E. coli B12, aguantaron bastante. Y hasta que le metí más, que yo vi, ahí se rompió, ok, eso sí, ya sabía hasta qué fuerza. Y eso fueron como 3 a 4 nanonewtons, o sea, no fue poquito. Entonces, lo que te estoy diciendo es que con un cono de esos, entonces, lo que te estoy diciendo es que en el primer efecto, yo estoy de acuerdo que inhiben, atrapan. Pero, de hecho, en el primer artículo, ahí doy la referencia, hasta demuestran que si le cambian el pH, lo regresan, es reversible. Libera la bacteria y se sigue multiplicando. Entonces, no estás matando nada. Entonces, por eso
también en el segundo trabajo que presenté, ahí sí hubo un efecto que las mataba más y estaba relacionado según ellos con la carga. Y ahí sí, no, también el mecanismo, ahí sí era porque, según ahí creo yo, era porque de alguna manera, como lo abraza el grafeno, le da una torca y lo rompe, la ruptura. Pero te voy a decir que el efecto, otro artículo que no presenté de que trabajaron aquí unas personas es cuando lo matan por calentamiento. Y eso es diferente, y ahí sí se las echan, porque ahí las atrapan con grafeno y luego las calientan con infrarrojo. Entonces, obviamente, la calientan y sí rupturan la membrana, rompen la membrana. Pero sí, el efecto de inhibición no va de la mano con el efecto virucida de matar. Y en este caso sí hubo efecto de inhibición y hasta cierto grado para matarlo. Pero la mayor parte es para atraparlas nomás. Ya, sí, no, está muy bien. No, con lo que dices de que es reversible el proceso con pH y siguen normal las bacterias, entonces ahí es claro que Sí, es sí. que Sí, es por el grafeno. Sí, pero se te pueden escapar vivas, esto estoy seguro. Sí. Sí es reversible. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta del público? Nada. ¿No? Ok. ¿Alguien? Nadie. Bueno, pues si no. Emilio Ok. parece. No, solo para decir que no hay. No hay más preguntas. Ok. Pero muchas gracias por la plática. Muchas gracias. Ok. Muy Sí, bien, gracias. muy bien. Y pues, Está bien, Gabriel. Pues, les agradezco mucho también a ustedes. Ok. gracias por tu tiempo y pues estamos entonces en contacto. Cualquier Sale, cosa. Gabriel. Luego platicamos. Luego Ok. platicamos. Salen. Hasta luego. Yo tengo una pregunta fuera de esta. Parece que ¿Esta charla la van a subir a algún sitio? sí, Emilio.